Mis amados hermanos, bendiciones. Le damos gracias al Señor porque el Señor está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que el amor, la misericordia de Dios hoy se presenta a su vida, se presenta a la mía, se presenta a su familia, se presenta a usted. Porque mis hermanos, cuando oímos palabra de Dios, el Señor es tan fiel y verdadero que Él, aún así cuando mira nuestras actitudes, aún así cuando Él ve nuestras faltas, Él siempre está dispuesto a ayudarnos, mis hermanos. Imagínense, el Señor sigue hablando a su pueblo y así mismo, mis hermanos, el Señor quiere tener misericordia de todos, porque el Señor, mis hermanos, está dispuesto a derramar su más grande y rica bendición sobre cada uno de nosotros, pero de nosotros depende si nosotros recibimos la instrucción, vivimos la palabra, nos arrepentimos, porque recuérdese que en la palabra de Dios, Él, ¿verdad? Está escrito donde dice, arrepentíos y convertíos. Y hoy es un día que si usted hay algo en el cual usted, ¿verdad? Recuerda las cosas que no ha hecho bien para el Señor le da la oportunidad hoy de un arrepentimiento, pero mis hermanos también no volverlo a hacer, no estar pecando, porque con Dios no se juega tampoco, porque recuérdese que Él es Dios y Él merece toda alabanza, toda gloria, todo honor y todo respeto sobre todo, porque mis hermanos, hoy en día lo que más se está perdiendo es el temor a Dios. Está tan lleno, mis hermanas, podríamos decir todo, mis hermanos, podríamos decir el mundo. Está tan corrompido ya y está tan lleno de pecado. Y mis hermanos, el amor a lo material, a lo superficial, a lo que, mis hermanos, lo que la carne desea, lo que la carne pide, estamos llenos de toda esa inmundicia y que esa misma inmundicia, mis hermanos, para los que no se afirman a Dios, van a llegar a ser parte de toda esa inmundicia. Por eso el Señor, mis hermanos, hoy nos habla a través de su palabra para que no cometamos esos errores y que si ya estábamos a punto de caer o ya hemos caído, hay un momento que hoy el Señor viene con poder, con gloria y con victorias para su vida, mis hermanos, derramando su kairos en este momento para que usted reciba, ¿verdad? Esa bendición que usted mismo ha estado pidiendo, pero se ha estado deteniendo. Pero hoy el Señor, a través de su palabra, nos va a hablar y yo sé que si usted está conectado, que si usted en este momento, ¿verdad? El Señor le dio la oportunidad de escuchar este tema, es porque el Señor sabe que lo necesitamos. Amén, hermanos. Entonces vamos a iniciar y la palabra está en Mateo 26. Vamos a analizar Mateo 26 desde el 1 hasta el 46, ¿verdad? Porque ahí hay una profundidad en esa palabra. Recuérdense que en esos momentos nuestro amado Jesucristo, ya en ese momento ya eran los últimos momentos donde Él iba a estar con sus discípulos en la tierra y Él, mis hermanos, les estaba dando las últimas, podríamos decir, ¿verdad? Preparación y también les estaba hablando para que ellos recordaran. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra, porque si, mis hermanos, nosotros somos personas de un oído ya circuncidado, ¿verdad? Nosotros vamos a recordar las enseñanzas de nuestro amado Rey, nuestro Dios Todopoderoso, pero a veces como, ¿verdad? No oímos verdaderamente palabra de Dios. A veces, mis hermanos, nosotros cometemos errores, pero cuando nosotros ponemos atención a la palabra, el Señor, mis hermanos, o sea, el Espíritu Santo, Él lo envía, Él lo manda y el Espíritu Santo viene y Él nos recuerda la palabra o lo que Él nos ha dicho. Entonces el Señor estaba en ese momento hablándole a sus discípulos. No solo era, usted ahorita a través de la palabra, usted se va a dar cuenta, no solo era confrontación a la que él los estaba llevando, era necesario que ellos pasaran por esos momentos para que siempre ellos recordaran que eso no lo tenían que hacer, porque mis hermanos, lo que ellos en ese momento hacen aquí
Ellos cometieron muchos errores todavía en los momentos finales donde se necesitaba, ¿verdad?, que hicieran lo que Él les estaba ordenando, pero lastimosamente ellos, ¿verdad?, no lo hicieron. Pero el Señor es así de bueno, igual que nosotros. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado, nos ha dicho qué tenemos que hacer? No lo hacemos, pero Dios es un Dios de oportunidades, que nos sigue dando oportunidades, porque hasta el día de hoy todo lo que recibimos todavía es la misericordia de Dios. Si usted está oyendo hoy palabra de Dios, dígale al Señor qué misericordioso y qué amoroso eres, que tú eres fiel. Señor, y dame esa fidelidad que yo necesito para siempre, Señor, estar a tus pies y también siempre obedecer. Amén. Así que leemos la palabra, Mateo 26, del 1 al 46. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estoy leyendo versión internacional. Dice, después de exponer, dice, todas estas cosas, Jesús le dijo a sus discípulos. Oiga bien, ¿a quién le habló él? A sus discípulos, ¿verdad? Entonces dice, como ya saben, faltan 2 días para la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. O sea, si se da cuenta, él ahí les estaba diciendo lo que iba a suceder, lo que iba a pasar, ¿verdad? Ellos habían sido preparados, ¿para qué? Para que ellos en los tiempos, cuando él ya personalmente ya no estuviese con ellos, ¿verdad? Ellos sabían qué hacer, amén. Entonces, lo mismo el Señor con nosotros, ¿verdad? Él nos ha venido preparando. Desde el momento que Dios a usted, oiga bien, llegó a su vida, llegó, mis hermanos, y Él se presentó a usted. Él le dio la oportunidad de conocerlo a Él. Le dio la oportunidad de que usted escuche palabra de Dios. Es para instruirlos, para los tiempos, mis hermanos, que ya se están viviendo y para los tiempos que se avecinan. Ahorita todavía, mis hermanos, las cosas que van a suceder, que van a pasar, mis hermanos, donde vendrá, mis hermanos, donde la gente no va a saber ni cuál es la verdad, ni cuál es la mentira. Solo aquellos que tengan al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, van a discernir, van a entender qué es lo que está sucediendo, porque muchos van a ser engañados. Por eso, ¿verdad? El Señor nos habla a través de su palabra y en ese momento usted va a entender por qué Él les estaba diciendo ese momento. Les estaba diciendo hasta cuánto, que en los días, ¿verdad? Imagínese usted, ¿verdad? De la Pascua, donde había una celebridad. Él, mis hermanos, dice, iba a ser entregado. Entonces dice aquí, vamos a seguir leyendo, y Él les dice, el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Dice, se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo, pero no durante la fiesta, decían, no sea que se amotine el pueblo. Entonces, si usted se da cuenta, dice que esta gente, ¿verdad? Estaban ya, mis hermanos, buscando, y dice que ellos, mis hermanos, lo hacían con artimañas. O sea, mis hermanos, era gente malvada, gente, ¿verdad? Aquí dice artimañas, quiere decir que era una gente mañosa, o sea, una gente mentirosa, engañosa, ¿verdad? Ellos con engaños querían, ¿verdad? ¿Qué era lo que querían hacer? Desaparecer al Rey de Reyes y Señor de Señores, como el día de hoy. Mis hermanos, ¿qué es lo que quieren desaparecer? Al pueblo cristiano. ¿Qué quieren desaparecer? Al pueblo de Dios, porque recuérdense, si ellos lo que quieren es desaparecer a Israel, también, mis hermanos, usted como hijo de Dios, porque usted es heredero y coheredero junto con Cristo. Cristo, mis hermanos, Él, ¿verdad? Él es judío, entonces nosotros somos hijos de Dios, somos hijos. Nosotros, por lo tanto, nosotros también somos parte del pueblo, del nuevo pueblo de Israel. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que usted ahorita está viendo todo eso? Porque el Señor le está diciendo, alerta pueblo cristiano, alerta a todos aquellos que les di la oportunidad de haber sido injertados a la vid verdadera que es Cristo Jesús, de ser parte del reino. Alerta, alerta, nos está diciendo Él,
¿verdad? Que lo que estamos viendo ahorita, eso que mis hermanos, que todo el mundo, aunque mire lo que mire que le hacen a Israel, aunque miren lo que le hacen a los cristianos, mis hermanos, ni el mismo pueblo que dice ser cristiano, ni se da por entendido, mis hermanos, no son gente tocadas en su corazón a orar, a clamar, a pedir perdón a Dios por todo lo que se está moviendo. Y mis hermanos, nosotros pensamos y bien confiados que a nosotros, ¿verdad? Eso no va a llegar. Mis hermanos, no sabemos de qué otra manera. Mire, el enemigo está fraguando o está, mis hermanos, ya pensando en todas sus artimañas que él va a usar aún más de las que ya está usando, mis hermanos, porque hoy el mismo pueblo que está metido en las iglesias están haciendo libertinaje de la palabra de Dios, usando los textos bíblicos que a ellos les nada más les gustan, y mis hermanos, y que a la gente le gusta escuchar, ¿verdad? Porque solo le hablan a la gente de victoria, pero no le dicen a la gente cómo llegar a esas victorias. Le dicen a la gente que Dios dijo un día esto, y la gente como lo escucha y saben que es palabra de Dios, pues de ahí nada más, mis hermanos, es lo único que hacen, es como decir, ¿verdad? Eso así va a ser y así va a llegar, pero no le dicen a la gente a quién fue que Él le prometió, a quién fue el que el Señor le dio esas promesas, quién era el que iba a recibir a esas promesas, porque no les conviene, porque la gente esfuerzo no quería hacer, la gente lo que quiere es que todo le llegue. Mis hermanos, nada más así como dice, ¿verdad? Que los vientos soplan a su favor, pero mis hermanos no se dan cuenta, mis hermanos, la oposición que hay, el enemigo vino a matar, a destruir, mis hermanos, y a dividir, y es lo que está haciendo ahorita, dividir, mis hermanos, al mismo pueblo cristiano, dividirnos a nosotros de lo bueno, quiere matar lo que ya Dios dijo un día que nosotros, mis hermanos, íbamos a recibir. Todo eso, mis hermanos, está sucediendo hoy en día, y aquí está escrito. El Señor, como le digo, él a sus discípulos les hablaba de esa manera, porque mis hermanos, como le decía, ¿verdad? En este momento, en estos tiempos, lo mismo está pasando. Las cosas se están repitiendo. Dice que buscaban arrestar y matarlo. Entonces, pero durante la fiesta decían, dicen, no lo vamos a hacer porque la gente se puede amotinar. Así es como ahora están haciendo, mis hermanos. El enemigo está metido en las mismas iglesias, ¿verdad? Haciendo como que sí hacen las cosas para Dios, pero no son para Dios, porque no le están diciendo a la gente la verdad, porque solo la verdad nos hace libres. Mire, ahorita lo que vamos a entrar a una parte de la palabra donde lo que él en ese momento les indicó. Mire lo que dice aquí. Dice, estando Jesús, dice, en Betania, en casa de Simón llamado el leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume y muy caro, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús, mientras él estaba, dice, sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron. ¿Para qué este desperdicio? Dijeron. Dijeron, por día haberse venido a haberse vendido este perfume por mucho dinero para darlo a los pobres. Entonces, si se da cuenta, los mismos discípulos, ya se imagina, porque aquí el Señor está hablando y dice discípulos, ya se imagina los demás que estaban ahí, que no eran mis hermanos, los discípulos, qué pensarían, qué dirían, pero los discípulos sí pensaron eso, y para ellos en ese momento, mis hermanos, Dios permitió que sucediese ese momento, que pasara ese momento para que quedara grabado en el corazón de ellos, mis hermanos, que cómo es el ser humano de malagradecido, cómo es el ser humano de avaricioso, de codicioso, y el Señor quería liberarlos a ellos de esa codicia y esa avaricia. Entonces, mis hermanos, miren, ¿qué fue lo que ellos dijeron? ¿No sería mejor en estos días, dice, haber vendido ese perfume tan caro y dárselo a los pobres? Entonces, mis hermanos, para ellos era más importante, ¿verdad?, hacer lo otro que hacer lo que esta mujer, ella sí estaba haciendo. Porque ella, mis hermanos, ¿verdad?, es aquella mujer que el Señor, mis hermanos, liberó, ¿verdad?, de aquel
aquellos demonios. Mis hermanos, aquella mujer que Dios hizo tantas cosas en la vida de ella, que en ella sí había agradecimiento. Y sabe que como había agradecimiento, ella tenía discernimiento. Entonces la gente a veces, por malagradecida, argumentadora, porque miren mis hermanos, a veces ni logran, porque el Señor le digo algo, a veces en la iglesia hay gente que Dios no le permite, ni mis hermanos, ni cumplir con sus ordenanzas. Todo lo que dice que se hay que hacer, porque la palabra es hoy, mañana y siempre, así como a usted que le han dicho que usted no tiene que diezmar, que usted no tiene que ofrendar, que usted no tiene que hacer nada, que la palabra no se compra. Pero mis hermanos, lea usted en el antiguo pacto, que era lo que hacían. ¿Y qué cree usted que era lo que Jesús les enseñaba a sus discípulos? O había ya Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito de todas las vivencias, mis hermanos, de lo que hizo Jesús, que lo escribieron sus mismos discípulos. Están los hechos de los apóstoles, que ellos también fueron, mis hermanos, quedó plasmado, escrito lo que ellos hicieron a través de lo que fue aprendido, a través de lo que les enseñó nuestro amado Jesucristo. Y luego, mis hermanos, si usted ve después, todas las cosas que ellos hicieron a través del Espíritu Santo, guiados a través del Espíritu Santo, todo lo que mis hermanos, las cartas paulinas, todo aquello que Pablo, mis hermanos, escribió fue a través de las experiencias que él tuvo con el Espíritu Santo, mis hermanos, que él tenía agradecimiento de que Dios haya tenido misericordia y compasión de él, que después de que él era, mis hermanos, un estorbo para el pueblo cristiano, mis hermanos, él se convirtió a él, se volvió a él, mis hermanos, pero él no volvió atrás. Había tanto agradecimiento que a ellos no les importaba, mis hermanos, el morir para Cristo, ¿verdad? Entonces, si usted ve las demás cartas también, mis hermanos, donde hablaba el apóstol Pedro, mis hermanos, donde ellos hablan ahí, mis hermanos, de las vivencias, de lo que ellos vieron, mis hermanos, y todo fue a través de la guianza del Espíritu Santo. Por eso qué tremendo, mis hermanos, en ese momento ellos no tenían ese discernimiento todavía, y por eso Dios lo estaba haciendo en su misericordia. Él estaba haciendo eso, dándole las últimas enseñanzas, así como hoy día el Señor, mis hermanos. Mire, yo por eso siempre digo y siempre lo predico: si usted no tiene deseo de dar nada ni de hacer nada, no lo haga, porque Dios no se lo recibe. Si usted lo da con molestia, lo da con enojo, lo da con carga. Mis hermanos, mire, dice que el Señor, Él se provee a sí mismo, y dice que Él da semilla al que siembra. Entonces, si usted no tiene semilla para dar en la casa de Dios, y por eso hasta se molesta, porque usted tiene deudas, porque usted tiene tantas cosas que, ¿verdad?, que está necesitado. Las necesidades vienen porque Dios es el suplidor. Dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro solo viene de lo alto. Entonces, si pasan esas cosas, es una enseñanza, pero ¿sabe qué pasa? Que como no oímos la palabra, no recordamos a través del Espíritu Santo y decimos, no, si el Señor dice que mi ayuda viene de lo alto, yo espero de lo alto. Y recuérdese de aquella viuda cuando estaban pasando el hambre en aquel lugar, mis hermanos. ¿Qué fue lo que el Señor mandó a hacer con esta viuda? Porque yo sé que ella clamaba, ella pedía ayuda, porque ella sabía de que era la última ración que ella tenía para ella y su hijo, y después de eso ya no iba a haber nada. Entonces, ¿qué iba a pasar? ¿Qué venía? La muerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo el Señor? Mandó un ángel, mandó a un siervo de Dios, mis hermanos. Llegó Elías, y mis hermanos, ahí es donde está la historia de esa viuda. ¿Qué fue lo que le dijo Elías cuando él llegó? Hazme un pan. Y ella dijo, pero solo tengo un poquito de harina y de aceite. Sí, le dijo, pero hazme un pan. Entonces, ¿qué le estaba diciendo ahí el Señor a él? Primero hay que dar para recibir. Entonces, mis hermanos, y Dios según la capacidad suya, según, ¿verdad?, como usted en ese momento está. Pero si usted puede dar poco, y si usted da mucho, es porque usted ha dado mucho, y el Señor o ha sido obediente, el Señor así lo va a hacer también con usted. Pero mis hermanos, mucha gente pasa toda su vida y sabe que es lo más triste, que le deja eso a sus generaciones. Si yo se lo estoy diciendo a mi hermano, yo no lo estoy diciendo a usted porque yo le esté pidiendo algo, porque nosotros, mis hermanos, no estamos aquí por estar pidiendo algo. Mis hermanos, nosotros tenemos un proveedor, un salvador, un redentor, y el que, mis hermanos, el que siembra en la obra de Dios,
retribución tendrá de parte de Dios, ¿verdad? Y el Señor dice que hará memoria de todas sus ofrendas, porque el Señor hace memoria, dicen mis hermanos en Salmo 120, ahí lo dice, el Señor hará memoria de todas tus ofrendas en el día de la angustia. Mis hermanos, vienen días angustiosos en muchos países, como usted tal vez no lo está viviendo, no lo está pasando, gloria a Dios y no lo está pasando, y le pido a Dios que no lo pase, ¿verdad? Porque mis hermanos, pero hay gente que está pasando ya angustia, hay gente que está pasando ya situaciones, mis hermanos, que dicen, o sea, hasta piensan y dicen, ¿de qué vamos a vivir? ¿No vamos a morir? ¿Por qué? Porque, mis hermanos, la gente confía en el hombre, no confía en Dios. Si la gente se pusiese a orar, a clamar y a decirle al Señor, perdónanos, Señor, por todo el desperdicio que hemos hecho en toda nuestra vida. Perdónanos, Señor, porque hemos puesto en primer lugar otras cosas, Señor. Perdónanos, Señor, porque una ropa de marca si no la queremos usar. Pero, Señor, a ti nos cuesta darte, nos duele, Señor. Entonces, mis hermanos, ¿cómo podemos venir y esperar que Dios haga memoria de todas nuestras ofrendas, de todo lo que usted hace? Mire cómo es el enemigo y cómo lo tiene de atado, porque venimos de familia, mis hermanos, que si usted se da cuenta, voltea usted. Por eso dice el Señor que a veces hay que volver a las sendas antiguas. Muchos tenemos familia, mis hermanos, que nunca se levantaron. Así como nacieron, así murieron, mis hermanos, deseando, anhelando, y también, mis hermanos, todavía como multiplicando todos sus pecados. ¿Sabe por qué? Porque envidiaron, porque maldijeron, porque la misma situación económica los hizo pasar por esas situaciones, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, gente con amargura y con enfermedades que no las debía de tener, no debería de haber pasado por esas situaciones. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Es por eso. Entonces, por eso yo le aconsejo a usted, cuando usted no sienta hacerlo, no lo haga. Mejor dé gracias a Dios y dígale, Señor, gracias por la palabra y gracias, Señor, porque me estás limpiando. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es precioso. Dios nunca nos desampara, nunca nos deja. Pero también, mis hermanos, va a llegar el día que, ¿verdad? Usted va a querer tener cosecha guardada y no va a ver cómo usted va a tener cosecha si nunca sembró. Amén. Así que seamos sabios, seamos entendidos y pidámosle a Dios que Dios nos dé entendimiento y discernimiento. En ese momento, si usted se da cuenta, ¿por qué el Señor nos está hablando el día de hoy de esto? ¿Verdad? Porque ¿qué hizo esta mujer? Esta mujer sí discernió, como ella sí estaba agradecida por lo que Dios había hecho, por ese tormento que ella había pasado. Y solamente Dios pudo hacer eso, mis hermanos. Nadie pudo hacer nada por ella. No que lo que hacían quizá era salirla hasta huyendo, mis hermanos. Pero Él sí tuvo compasión de ella. Y mis hermanos, Dios obró en la vida de esta mujer. ¿Y qué hizo ella? Ella en agradecimiento llevó ese perfume. No sabemos cómo ella, quizá, mis hermanos, tuvo que trabajar o tuvo que hacer, yo no sé, ¿verdad? Tal vez de detenerse, de comprar ciertas cosas, pero ella quería, mis hermanos, hacer eso y lo llevó en el momento que, mis hermanos, era necesario llevarlo. Mire, dice aquí, dice que ella dice, al ver esto los discípulos se indignaron. ¿Para qué este desperdicio? Dijeron. Por día haberse vendido este perfume por mucho dinero para dárselo a los pobres. Consciente de ello, Jesús les dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. Y a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. ¿Por qué les dijo eso? O sea, mis hermanos, si ellos solo lo pensaron o tal vez lo dijeron, ¿verdad? Jesús les respondió y Jesús, mis hermanos, Él sabía lo que había en el corazón de ellos y necesitaban ser libres. Así como el día de hoy, usted necesita ser libre si usted ha pensado así, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, porque el Señor en este momento les dijo, ¿por qué la molestan? Dijo, ¿por qué le dicen eso? O sea, mis hermanos, él les estaba diciendo, pobres siempre van a haber. Pero ahí estaba hablando él de una pobreza mental, de una pobreza, mis hermanos, así como podríamos decir, natural.
porque tenemos que ser pobres, pero en el espíritu, siempre anhelantes y deseando, necesitados de Dios. Pero mis hermanos, él estaba hablando de la pobreza, porque ellos hablaron de los pobres, porque dijeron, mejor se les hubiera dado esto a los pobres, se hubiera vendido ese perfume y dárselo a los pobres. Entonces, mis hermanos, él les dijo, pobres siempre van a haber. ¿Por qué dijo él eso? Porque él sabía, mis hermanos, el corazón y las mentes de la gente, y él de antemano ya sabe, mis hermanos, desde siempre él ha sabido la mente del ser humano. Mis hermanos, es poca la gente que a través de la palabra va siendo transformada, va siendo limpiada. Y oiga bien, hoy hasta el mismo enemigo está usando a los mismos cristianos que dicen ser evangélicos, pero no es cierto, no es cierto, no son mis hermanos cristianos a los que hablan, donde mis hermanos, donde hablan de la gente que ofrenda. Yo, mis hermanos, soy una persona que, mire, en mis tiempos, en mis momentos, cuando el Señor, mis hermanos, tuvo que hacer eso en mi vida, de llevarme, mis hermanos, en un momento a una escasez. Pero, mis hermanos, pero esa escasez no llegó por gusto, llegó porque yo era una mujer derrochadora. Entonces, mis hermanos, llegó el momento cuando dijo el Señor, bueno, ¿quieres ser mi hija? Te voy a enseñar como hija, porque dice que él al que ama a él, mis hermanos, lo corrige. Y el Señor me quería corregir todo eso, porque si no, mis hermanos, un tiempo muy llena de verdad, de derroche, y después, mis hermanos, deseando. Pero gracias a Dios entendí, mis hermanos, la lección, y ahora yo le puedo decir, a través de todo lo que el Señor a mí me puso a dar un día, mis hermanos, hoy estoy viendo yo la bendición. Pero hay gente que quiere recibir y mis hermanos, y hasta se molesta y se enoja y envidioso y enojado porque otros Dios les ha dado. Pero mis hermanos, es porque ellos, mis hermanos, han hecho lo que Dios dice en su palabra. Pero también le voy a decir, hay otra parte que tenemos que saber. Hay gente que solo muestra algo que no es cierto. Aparentemente entre a mis hermanos, como hoy las redes, ¿verdad? Nadie está viendo si es cierto lo que están mostrando, lo que están haciendo para llamar la atención, porque bien conocen, mis hermanos, la palabra. Bien conocen la palabra, y mis hermanos, pero la están usando, y mis hermanos, de una manera que quieren hacer entender a la gente que son tan llenos de tanta bendición, que mis hermanos, que usan lo material para deslumbrar a la gente, pero sabe que tarde o temprano todo sale a la luz. Y además, mis hermanos, a veces hacen riquezas y grandezas con mentira y con engaño. Entonces eso tampoco, mis hermanos, entonces tenemos que aprender a discernir. Mire, así como esta mujer, ella sí discernió en ese momento y sabía qué era lo que tenía que hacer. Entonces el Señor dijo, pobres siempre van a haber, porque en ese momento estaban hablando de los pobres, de aquellos que mis hermanos, que a veces están, ¿verdad?, viviendo de migajas, porque mucho pueblo de Dios así vive, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ¿por qué le digo esto? Porque usted debería de recibir las más grandes y ricas bendiciones de parte de Dios. Que mire, hasta la más grande y rica bendición es, así como decía Pablo, en la riqueza o en la pobreza, él era feliz, ¿verdad? Y hay gente que, mis hermanos, hasta se deprime, se enferma cuando las cosas no están yendo bien, en vez de decir, ¿por qué se abrió esta puerta? ¿Por qué pasó esto? Y mira, ahí viene el Espíritu Santo y le muestra, y usted en ese momento dice, yo me levanto en el nombre de Cristo Jesús, me arrepiento, Señor, Padre, y esa puerta que había abierto, ¿verdad? Señor, ahora yo la cierro, porque, ¿y cómo cree usted que cierra esa puerta? Cuando usted reconoce las faltas delante de Dios. Por eso mucha gente, mis hermanos, está padeciendo porque nunca reconoce sus faltas. Así que no ponga atención a los charlatanes, a los mentirosos que no quieren que usted tenga bendición, porque el diablo vino a destruir, a matar y a dividir. Amén. Entonces, mire, ¿verdad? Entonces dice aquí, en el 12 dice, al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. O sea, mire lo importante que fue para Dios de que ella, mis hermanos, a él pusiera en primer lugar las cosas para él. Qué lindo que así fuéramos todos, ¿verdad? Pero mis hermanos, para todo hay, para todo tenemos, menos para Dios. Amén. Entonces, mire,
dice, vamos a seguir leyendo en el 14, dice, uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan y yo les entrego a Jesús? Les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Saben, mis hermanos, que muchos de nosotros, cuando nosotros somos gente argumentadora, gente, mis hermanos, porque yo le puedo a usted asegurar que en ese momento Judas, mis hermanos, él, ¿verdad? Quizá pensó de esa manera. ¿Por qué en vez de derramarle ese perfume en la cabeza a Jesús? ¿Por qué mejor no trajo el dinero? ¿Verdad? Porque como usted sabe que era lo que hacía Judas, ¿verdad? Mis hermanos, y Dios a él le dio esa oportunidad de que él fuera, mis hermanos, el que guardara las ofrendas, porque mis hermanos, el Señor quería que él sanara. Igual cuando nosotros, el Señor, mis hermanos, a veces nos da la oportunidad de tener, el Señor, mis hermanos, también prueba nuestro corazón. A ver, nosotros qué hacemos. Si primero pensamos en todo lo nuestro, sabe que por eso hay gente que dice la palabra de Dios que el Señor le da semilla. ¿Y qué hacen? Se comen la semilla, ¿verdad? Y nunca siembran. Entonces, mis hermanos, así estaba Judas. Pero mire, ¿sabe qué es lo más triste? Que en ese momento los demonios, mis hermanos, ellos tienen poder para entrar a la mente de las personas. Y mire él cómo pensó en ese momento, porque dice que él, mis hermanos, fue él mismo. Mis hermanos, no fueron los sacerdotes los que llegaron a buscar a Judas, sino que él mismo fue a buscarlos, ¿se da cuenta? Entonces, mis hermanos, mire qué tremendo, mire cómo somos de traicioneros, mire cómo somos, mis hermanos, como le digo, hoy el Señor, mis hermanos, está llevando todo esto, el caos a las naciones, para que sepan que el poder es de Dios, la grandeza es de Dios, y si no hay humillación, por eso dice el Señor, si mi pueblo no se humilla y busca mi rostro y cambia su conducta, dice el Señor, mis hermanos, que Él va a seguir haciendo lo que tiene que hacer, mis hermanos, pero Él puede hacer un cambio en nuestras vidas, que aún así el mundo se esté desmoronando. Nosotros, los hijos de Dios, los que creemos en el Señor, los que estamos haciendo bien las cosas para el Señor, mis hermanos, aún así pase lo que pase, nuestro socorro va a venir de lo alto. El Señor, mis hermanos, Él es fiel y verdadero. Él nunca nos va a dejar, no nos va a desamparar. Para nosotros, mis hermanos, siempre va a estar la bendición, porque para eso Él nos ha preparado, para esos tiempos, así como estaba preparando a sus discípulos para que ellos prepararan a otros. Por eso quedó plasmado aquí en la palabra. Usted cree que este libro de la vida, este libro bendito, mis hermanos, todo lo que está escrito es para que nosotros tengamos, mis hermanos, un ejemplo de lo que sucedía cuando eran obedientes a Dios y cuando eran desobedientes también. Amén. Entonces dice aquí, decidieron pagarle 30 monedas de plata y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comamos la Pascua? Él les respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le dijera, el maestro dice, mi tiempo está cerca. Voy a celebrar la Pascua en casa con mis discípulos, en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al anochecer Jesús estaba sentado a la mesa con los 12. Mientras comía les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle, ¿acaso serás yo, Señor? Entonces, mire la sabiduría de nuestro Señor. Porque esto tenía que quedar escrito, mis hermanos. No crea usted que esta es una historia y es un relato nada más, es para que aprendamos. ¿En qué momento estaban? Mis hermanos, mire lo que Él les había dicho. ¿Verdad? Lo que iba a suceder, lo que iba a pasar. Y todavía Él en ese momento les dijo, vamos a celebrar la Pascua, que es, mis hermanos, lo que nosotros hoy llamamos la Santa Cena. Por eso Él dijo
esto que van a hacer, lo van a hacer en memoria de mí. O sea que, mis hermanos, en el momento que usted toma Santa Cena, usted tiene que traer a su memoria el sacrificio que hizo Él en la cruz del Calvario, que solo Él, mis hermanos, podía hacer ese sacrificio, solo Él que se dio por amor, porque lo que Él padeció no lo padeció, mis hermanos, porque Él era pecador. Mis hermanos, los pecadores hemos sido nosotros, sí, mis hermanos, y todavía a veces, mis hermanos, imagínense, Él nos ha librado, nos ha guardado, y nosotros somos malagradecidos y seguimos pecando de otra manera, porque tal vez no lo hacemos de la manera como lo hacíamos antes, pero pecamos, mis hermanos, y es peor el pecado, porque antes quizá usted hizo el pecado, cometió pecado sin saberlo, porque eran sus fuerzas, ¿verdad? Demoníacas que a usted lo llevaban a hacer eso, pero ahora ya conociendo y oyendo la palabra de Dios y siendo parte de también, mis hermanos, de tomar Santa Cena, mis hermanos, todavía hacemos, tenemos todas estas faltas delante de Dios. Por eso aquí, si usted se da cuenta, dice que les dijo Él, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se entristecieron, mucho, y uno por uno comenzó a preguntarle. Oiga bien, dice que hubo, mis hermanos, ellos se entristecieron, ¿verdad? Solo hubo tristeza, como les pasa hoy en día a mucha gente. Ay, dice, a mí me da tristeza lo que está pasando la gente. Ay, me da tristeza lo que están haciendo con los cristianos. Ay, me da tanta tristeza lo que hacen en las iglesias. Pero mis hermanos, nosotros no nos hacemos una fuerza poderosa en la tierra, porque nosotros también, mis hermanos, estamos teniendo faltas en la misma iglesia y creyendo que nosotros estamos bien, porque no hacemos esas cosas, pero hacemos otras peores, mis hermanos. Estamos en la casa de Dios teniendo la oportunidad de estar cerca de Dios y mis hermanos y haciendo lo contrario, ¿verdad? Entonces, mire, dice aquí, en el 23, el que mete, dice, la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús. Oiga bien, el que mete, o sea, mis hermanos, aquel, porque ya se imagina que si Judas metía la mano en la comida de nuestro Señor, era porque él se sentía justo, él se sentía, mis hermanos, una persona, como quien dice, ¿verdad? Favor le hago a él de estar con él, de andar con él. Y así hay mucha gente, mis hermanos, en las iglesias que se creen herederas de todo y que merecen todo y que yo puedo hacer lo que yo quiera, mis hermanos. Y mire lo que él hacía. Y el Señor ya sabía. Y por eso todavía la misericordia de Dios. ¿Usted cree que esto era, ay, está haciendo pasar vergüenza al Judas porque no le habló solo y le dijo, Juditas, ya no hagas eso, mi hijo, porque te vas a ir al infierno? No, mis hermanos, él lo confrontó en ese momento, pero la misericordia de Dios todavía, porque mis hermanos, Dios no nos debería ni de andar confrontando. Nosotros tenemos que saber que si leemos las escrituras, si supiésemos, mis hermanos, no pereceríamos, pero el pueblo de Dios va a perecer y están pereciendo ya por falta de conocimiento a la palabra. Entonces aquí, si se da cuenta, dice, y él dijo, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Y mire lo que él les dice, ¿verdad? Dice, el que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito. O sea, como diciendo, yo puedo hacer que esto no suceda, que no pase, pero tiene que pasar porque él sabía que era por amor para que nosotros hoy tuviésemos acceso a poder llegar al Padre y poder pedir perdón por los pecados, porque tenía que haber una muerte para, mis hermanos, que hubiese una resurrección y tiene que haber muerte al pecado. Amén. Entonces dice aquí, en a la verdad, el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él, pero hay de aquel que me traiciona. Dice, más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces, mis hermanos, tristemente, muchos están bien confiados y creen que no les importa, que si no están cumpliendo con todas las leyes espirituales que Dios dijo, sus mandatos, sus preceptos, todo lo que Él dejó escrito en la palabra, mis hermanos, hacemos unas y dejamos de hacer otras. Mis hermanos, en nosotros tiene que haber un orden. Por eso mucha gente no puede ordenar su casa. Por eso no hay un orden, porque no se ordenan, mis hermanos.
Si hacen una cosa, no hacen otra. Y mis hermanos hacen las cosas a su manera y a su gusto. Y pueden pasar orando, gritando, declarando. Y mis hermanos yendo a congresos y que estuvieron cerca de no sé quién y no sé cuánto. Y que vino aquí, que vino allá y fui para allá. Mis hermanos, pero si no estamos en un orden divino, porque Dios no nos mandó a que vivamos en desorden, nos mandó a obedecer sus mandamientos. Entonces, mis hermanos, si se da cuenta, aquí el Señor le dijo, mejor les valiera no haber nacido. ¿Por qué? Porque mis hermanos, Él les enseñó mandamientos, les enseñó, Él dedicó su tiempo para ellos. ¿Y qué estaba haciendo este hombre? Mis hermanos, ¿verdad? Por eso el Señor dijo, mejor, ¿verdad? Le valdría no haber nacido. ¿Por qué? Porque mis hermanos, el castigo para el que ya sabe hacer las cosas y no las hace, ya las ha escuchado y no las quiere poner por obra, mis hermanos, el castigo será más severo. Así lo dice la palabra. Amén. Porque dice que mis hermanos, todo esto lleva a la falta de fe. Porque el que no tiene fe dice que a sí mismo se condena. O sea que uno mismo trae condena a su vida. Entonces dice aquí, ¿acaso seré yo, Rabí? Le dijo Judas, el que lo iba a traicionar. No solo lo que iba a hacer, y todavía, mis hermanos, descarados, así como somos muchas veces nosotros en la iglesia, mis hermanos, todavía diciendo, mis hermanos, todavía no nos damos cuenta que a veces nosotros mismos estamos estorbando la obra. ¿Saben, mis hermanos, que una gente que le sirve a Dios y mis hermanos y no obedece a los mandatos de Dios, qué cree usted que está haciendo? Si es una manzana podrida, ¿qué está haciendo? Derramando su podrición para que los demás también se pudran, ¿sí o no? Si todos estuviéramos conscientes que lo que yo hago lo voy a ministrar, y no solo lo ministra, imagínense, donde más nos duele, a nuestras generaciones, a nuestra familia, sino que también a los demás. Y el Señor dice, ay de aquel que haga caer a uno de mis pequeñitos. Entonces dice, ¿acaso seré yo, Rabí? Le dijo Judas el que lo iba a traicionar. Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Mientras comían, Jesús tomó un pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y le ofreció diciéndoles, beban de ella todos ustedes, esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Esa misma noche les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán porque está escrito, heriré, dice, al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Esto está escrito en Salmos, mis hermanos, ya David lo escribió. Pero después de aquello yo resucité, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces, aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro. Jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Entonces, si se da cuenta, aquí, mis hermanos, la traición de Judas. Luego, mis hermanos, también el Señor sabía que los demás no iban a hacer lo mismo, pero de todas maneras, dijo él, me van a abandonar. Y otro que también me va a negar. Mis hermanos, Dios nos está preparando en este tiempo, porque va a venir el tiempo que usted no sabe ni de dónde van a venir las cosas, que la gente se va a arrodillar ante el hombre, porque va a querer comer, va a querer vestir, va a querer, mis hermanos, sanarse por todas las cosas que se avecinan y que vienen. Y mis hermanos, no les va a importar traicionar a Dios, no les va a importar alejarse de Dios. Si ya lo están haciendo, no ahorita, sino que ya desde mucho tiempo atrás, las grandezas, las riquezas, porque la gente primero busca las cosas, mis hermanos, las añadiduras, no busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Por eso van a seguir pasando sus situaciones, porque mis hermanos no le creen a nuestro Señor, ni tampoco pueden creer también, pero mis hermanos no hacen las cosas como Dios manda en su palabra. Por eso le vuelvo a repetir, Dios es un Dios de orden. Amén. Entonces dice aquí,
dice, luego fue Jesús con sus discípulos, dices, a un lugar llamado Getsemaní, y les dijo, siéntense aquí mientras voy allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo. Comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora, le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Perdón. Si ustedes se dan cuenta, aquí está otro ejemplo de lo que hoy en día, mis hermanos, está pasando con el mismo pueblo cristiano evangélico. Mire, si se da cuenta, él ya sabía lo que iba a hacer Pedro, ya se lo había dicho. Pero si se da cuenta aquí, mis hermanos, Pedro, él es lo que dijo, que él podía hasta morir, y todos dijeron lo mismo, dice. Luego el Señor, ¿por qué llamó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo? Dice, ¿verdad? A ellos y los demás también, ¿verdad? Se iban a quedar orando. Pero él dice que se alejó un poco y él los dejó ahí. Cuando regresó, mis hermanos, ¿cómo estaban ellos? Dormidos. ¿Qué les dijo el Señor? Ustedes no pudieron ni una hora estar despiertos. O sea que, mis hermanos, estaban llevando ellos la carga junto con Jesús. Estaban ellos llevando esa carga diciendo, para que se haga su voluntad, Señor, porque yo sé por qué nuestro amado Rey, porque ellos tenían que saber ya que era el Rey de Reyes y Señor de Señores, iba a ir a la cruz, y nosotros estamos llevando, Señor, esta carga para que haya vida eterna para toda la humanidad, así como hoy, ¿verdad? Así la gente se da del todo por la obra de Dios. Y mis hermanos, todavía, y el que se da del todo por el todo, el que trabaja en la obra de Dios, está siendo vituperado, señalado por la misma iglesia, siendo injustos, mis hermanos. Por segunda vez, dice, se retiró al otro, se retiró y oró, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos porque se les cerraban los ojos del sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me va a traicionar. Entonces, mis hermanos, si se da cuenta, aquí llegó el momento en que el Señor dijo, ¿verdad? Les dijo, sigan durmiendo y descansando. Le dijo, miren, se acerca la hora y la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Entonces, mis hermanos, aquí una enseñanza, y eso es lo que yo quiero que a usted le quede en su corazón. No seamos traicioneros delante de Dios. Si hasta el día de hoy estamos contando con vida, estamos contando, mis hermanos, que aunque estemos pasando situaciones, ¿verdad? Porque no sé la situación que usted está viviendo, que usted está pasando, pero hay esperanza de que usted va a salir de esto. Hay gente que ya no hay esperanza para ellos. Mis hermanos, aquí la palabra de Dios está diciendo, aquel que está dormido, aquel que no está despierto, aquel que le encanta más el descanso, ¿verdad? Todo suave, háganlo todo por mí. Mis hermanos, más demonios entran a su vida y empieza a pensar más cosas. Por eso les dijo, no hagan eso, ¿verdad? Manténganse despiertos para que no entren en tentación, porque, mis hermanos, ya llegó la hora donde, mis hermanos, el mundo y, mis hermanos, las iglesias van a ser tentadas por el pecado. Ya muchos están metidos en eso y no lo quieren dejar, no tienen temor de Dios, pero hasta los que creen que están bien firmes,
mis hermanos, pueden caer porque por confiado les puede pasar. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo le pedimos a Dios que Dios, mis hermanos, quite de nosotros ese espíritu inmundo, traicionero, que mis hermanos siempre hemos sido traicioneros. El ser humano es traicionero, es mentiroso, es engañoso, mostrando lo que no es y haciendo las cosas, mis hermanos, a su manera y a su gusto, no queriendo entrar en ese orden divino del que Dios nos demanda, que tenemos que ser ordenados porque Él es un Dios de orden. Así que en el nombre de Cristo Jesús le pedimos a Dios que hoy todos esos espíritus inmundos que están operando en nuestras vidas vayan directamente al abismo y que se queden inoperantes en el nombre de Cristo Jesús, y que el Espíritu Santo en su misericordia y en su amor que se derrame sobre toda carne y descienda, porque escrito está, y que la misericordia de Dios así es, y que descienda a nosotros para que seamos guiados a través del Espíritu Santo. Bendiciones.